para arrancar, porque si no, ahora sí. A continuación vamos a escuchar a la ingeniera agrónoma Josefina Oldani, técnica de la empresa PLA de nuestro país, la cual busqué para justamente que comentara ella todos los avances en el tema pulverizadoras. Josefina ha participado de los últimos avances en la empresa y me pareció que era adecuada justamente para este tema. Gracias por tu participación, Josefina, porque también, igual que todos los que nos han antecedido, enseguida dijo que sí, que se iba a tener que preparar porque no, en una época Josefina creo que tenía 2 o 3 charlas por semana cuando entró. Y eso quizás, además de darle un buen entrenamiento, pero quizás lo cansó un poco. No, bueno, el hecho es que son personas que dentro de la empresa han vivido los avances, y eso fue una de las improntas que quise poner en este curso. Dale, Josefina. Bueno, gracias Fernando, gracias por la invitación. Sí, hace bastante que no doy charlas, así que me disculpan si no me sale así a lo profe, pero bueno, mi idea es contarles un poco el antes y el ahora y un poco de lo que se viene en cuanto a pulverización. Hasta ahora, como decían o como venían hablando, hasta ahora era siembra, y considero que si no hacemos bien la siembra, ya lo que viene después es tarde. Si tenemos bien la siembra, sí ya podemos seguir trabajando en el cultivo. Y ahora, el paso a pulverización. Esto va a ser un poco una introducción a lo que van a ver seguramente con Esteban la semana que viene, por eso traté de hacer un resumen bastante genérico. Esto parece pavo, pero creo que es importante volver al origen. Cuando un cultivo ya está establecido, o sea, si nos aseguramos que sembramos bien, tenemos la posibilidad de potencial de cultivo o del potencial de rendimiento. Ahora, desde que nació el cultivo hasta casi previo a la cosecha, hay que protegerlo. Protegerlo de malezas, de hongos, de insectos, esto lo saben. Y hay distintas formas de protegerlos, proteger el cultivo, que puede ser tanto química, mecánica, y puse un O porque justamente hoy ya se está hablando de muchas otras alternativas. Seguramente hayan visto controles por electricidad, controles localizados, controles con otras herramientas o con otras tecnologías que van diversificando un poco lo que antes era solo químico. En realidad, antes era solo mecánico, pero durante muchos años fue solo químico. Y la protección química de un cultivo, justamente, generalmente se hace mediante una pulverización. Rápidamente tenemos acá a un productor muy contento con su cultivo, que quiere lograr rendimiento, y ese rendimiento básicamente es para lograr dinero. Y hay algo muy importante, que es que la mayoría de los agroquímicos, cuando hablamos de pulverización, son dosis muy chiquitas. A veces decimos, 2, 4 litros, pero tenemos que pensar que hay que distribuirlo en 10.000 metros cuadrados. A veces son 5 gramos distribuidos en 10.000 metros cuadrados. Entonces lo que surge como forma más fácil es diluir esos 5 gramos o el litro o los 2 litros dentro de un tanque para poder distribuirlo en esa superficie. Y esto, imagino que ya todos han visto una pulverizadora en algún momento, se hace mediante un botalón que genera una cortina que va pulverizando en el cultivo. Y generalmente tenemos lotes de todas las formas, las peores se están dando ahora, donde se dan las mayores cantidades de pérdidas, que vamos a ir viendo después. Pero acá tenemos un ejemplo de un lote triangular, donde pero empezamos por A, terminamos por B, y vamos dando vuelta dentro del cultivo tratando de cubrir toda la superficie justamente para cubrir con ese agroquímico o ese fitosanitario que va a proteger el cultivo.
Para esto tenemos un circuito de pulverizar. Muchos vemos en la ruta las máquinas pulverizadoras o en el campo, al lado de la ruta, las máquinas pulverizadoras que adentro tienen un circuito bastante complejo. Ese circuito es el que justamente hace que ese caldo llegue al suelo o llegue al cultivo. Acá puse un circuito súper básico que hasta es difícil de encontrar, por eso borré de un circuito actual, porque esto ya no existe. Pero ¿qué me empezó a pasar? Que visitando a clientes estamos tan avanzados en tecnología y ya estamos tan acostumbrados a una computadora que hace todo, que ya no sabemos qué hay adentro de la máquina. Y cuando se rompe la computadora quedamos parados, porque no sabemos regular manualmente como por lo menos para terminar el lote. Obviamente las computadoras y toda la tecnología nos lleva a ser mucho más precisos y a hacer una pulverización súper eficiente. Pero a veces hay que terminar el lote y justamente por no conocer esta base, no podemos terminar ese pedacito que nos faltaba hasta reparar lo que se haya roto. Entonces, básicamente, solo para que se entienda, acá tenemos un tanque. Obviamente en este tanque va el producto diluido en agua, generalmente, porque es lo más económico que tenemos. Podríamos diluirlo en un montón de productos que serían mucho más eficientes o efectivos, pero son más caros. Entonces, generalmente lo diluimos en agua. Siempre toda máquina, sea de arrastre, imaginen que esto es algo súper básico, pero toda máquina tiene una bomba. Estas bombas, que pueden ser de distintas formas, lo que hacen es succionar y empujar. Si yo tengo una bomba de 400 litros por minuto, ¿qué hace? Chupa y empuja 400 litros por minuto. Entonces, en los circuitos originales, antes de los 90, lo único que hacíamos era, yo no sé, ¿ustedes están viendo mi cursor? Así voy señalando. O voy a prender uno. Ahí está. Ahí ven, ¿no? Perfecto. Sí, bien, se ve. Esta era la bomba que decíamos recién, que chupa y empuja. Si nosotros no tenemos nada en el medio de la cañería que me lleva hacia el ala, si esta bomba es de 400 litros por minuto, va a empujar 400 litros por minuto y los va a distribuir en todo el botalón. El botalón está formado por una serie de picos, o si se quiere, perforaciones que permiten salir ese caldo, que después vamos a ver un poco más en detalle. Generalmente yo no necesito ese caudal fijo. Entonces, ya les digo, a los 90, había una válvula que generalmente era manual, que con un manómetro le dábamos manualmente, abríamos o cerrábamos ese paso, imaginen una canilla donde abro o cierro el paso y regulo la dosis. Esto es súper viejo, pero es lo que al día de hoy hace funcionar una máquina. Obviamente ahora en forma automática. Para eso, antes, cuando no había computadoras, se basaban o nos basábamos en tablas de picos. Hoy creo que nadie usa una tabla de picos porque justamente de forma automática la computadora regula. Pero está bueno que conozcan esto justamente por si les pasa en el campo, no pasan vergüenza y entienden de qué se trata esa pulverizadora para poder terminar de trabajar si algo sucede. Básicamente lo que necesitamos saber es qué pastillas están puestas en el botalón. Imagino que conocen en el botalón, equidistantemente, hay pastillas, picos, nozzles, se le llama de muchas maneras, pero es una perforación con una forma y un tamaño definido, equidistantes obviamente. Por esas pastillas sale y se pulveriza el líquido. Entonces yo tengo que saber qué pastilla tengo en la máquina. ¿Y qué significa saber qué pastilla tengo en la máquina? Tengo que saber cuántos litros por minuto eroga esa pastilla a 3 bares de presión. Ahora lo vamos a ver en la tabla más en detalle, pero sabiendo eso, sabiendo la velocidad de la máquina y sabiendo la presión mediante el manómetro, yo puedo hacer que la máquina pulverice los litros que yo necesito, por más que la computadora se haya apagado. Acá tenemos, se los voy a mostrar rápidamente porque seguramente ya conocen de esto, pero por las dudas acá tenemos una tabla de pulverización, donde acá arriba tenemos la distancia entre picos. Por las dudas se los aclaré acá. Cuando la distancia entre picos no es 50 centímetros, en Argentina eso pasa muy seguido, a veces se trabaja o hay máquinas que tienen picos a 70 o a 35 centímetros, hay un valor de conversión. No tienen necesidad de estudiárselo porque ya la computadora lo hace solo, pero está bueno que lo entiendan. Por otro lado, yo acá tengo el modelo de pastilla que voy a usar. Esto que dice acá, TT, es el modelo de esta pastilla en particular, de esta tabla que yo tomé.
Luego tengo el ángulo de esa pastilla, en este caso es 110 grados, o sea que cuando sale del pico, el ángulo o el abanico que genera esa pastilla es de 110 grados. Y el 0,1 o 0,15 o 0,2 que ven acá es el caudal de esa pastilla. ¿Qué es importante? Si la pastilla es amarilla, por ejemplo, en el 99% de los casos, digo el 99% porque hay pastillas que no se guían bajo esta norma, que es una norma ISO, pero casi todas, si son amarillas, erogan 0,2 galones por minuto a 3 bares de presión, que multiplicado por 4 lo pasan a litros. Por ejemplo, todas las pastillas amarillas a 3 bares erogan 0,79 litros por minuto, ¿sí? Después va a ser el modelo de pastilla el que a distintas presiones me genere distinto tamaño de gota. Entonces yo tengo acá la pastilla, el rango de presiones a la que puede trabajar esa pastilla y los tamaños de gota, que es grueso, mediano, fino, muy grueso. Según el color y la letra, yo sé qué tamaño de gota hace esa pastilla en particular a esa presión. Y en esta columna tengo los litros por minuto que eroga esa pastilla a cada presión. A 3 bares ya lo sé porque sé que es una 0,2, una 0,15 o una 0,1. Al resto de presiones tengo que venir a la tabla a verlo. Y después tengo las velocidades. Por ejemplo, hoy, lo vamos a ver después, pero yo pongo en la computadora que quiero aplicar 88 litros por hectárea y listo, la máquina lo aplica, sea con la pastilla que sea, se las arregla para aplicar. Ahora, si yo no tengo una computadora, ¿cómo hacían antes o cómo hacemos cuando esa computadora no funciona? Fíjense que tengo varias maneras o varias pastillas, presiones y velocidades a las que podría lograr esos 88 litros por hectárea. Por ejemplo, si yo tengo en la máquina una pastilla naranja, si voy a 7 kilómetros de velocidad, podría aplicar casi 88 litros. Cualquier cosa, esta es la fórmula que hace ver exactamente a qué presión, porque voy a estar entre 4 y 5 bares en este caso, a qué presión debería ir exacto para llegar a los 88. O si tengo una pastilla verde, tendría que ir a 6 kilómetros. O si tengo una pastilla, bueno, también verde, yendo a 10 kilómetros, pero a mayor presión, también lograría los 88 litros y así. Puedo ir buscando para cada pastilla cuál es la velocidad y la presión ideal para trabajar esos litros o para aplicar esos litros. Vamos a un ejemplo concreto. Si yo tenía una pastilla azul en el botalón, bueno, tengo que buscarle la vuelta para trabajar con esa pastilla azul. Entonces, para los 88 litros, podría trabajar a 16 kilómetros por hora y a 3 bares de presión. ¿Qué pasa en las máquinas mecánicas donde justamente no hay una computadora que regule sola? Si yo pongo la máquina a 16 kilómetros por hora y pongo manualmente los 3 bares de presión, la máquina va a tirar 88 litros. Me quedo tranquilo. Ahora, si yo empiezo a variar la velocidad, fíjense que si yo, por ejemplo, me voy a 20 kilómetros por hora, justamente como no tiene modificaciones el circuito, me va a bajar el caudal. O al revés, si yo bajo la velocidad, me va a aumentar el caudal. Entonces yo voy a ir haciendo una dosis variable que no quiero hacer. Yo lo que quiero en todo el lote es aplicar la misma dosis. Por suerte, eso fue evolucionando y en los últimos, podríamos decir los últimos 20 años, entre el 2000 y este año, o los últimos 5 años, hubo una gran evolución. Por un lado, justamente la computadora. Hoy toda máquina pulverizadora tiene una computadora y esa computadora lee los litros que van pasando por un caudalímetro electrónico por el cual pasa el flujo y va leyendo mediante pulsos cuántos litros por minuto están pasando en esa máquina. Tiene un sensor de velocidad, al principio era en la rueda, seguramente hayan escuchado hablar de los sensores de rueda, hoy ya los tenemos en un GPS, que ahora vamos a ver lo que es banderillero, y la reguladora que antes tocábamos manualmente, hoy es eléctrica y automática. Entonces, ¿qué hace la computadora? Directamente tiene ingresada, digamos, la tabla de pastillas y la fórmula y dice, ok, si el operador me cargó 88 litros, lee la velocidad,
lee cuántos litros están pasando por minuto y regula esta válvula, que ahora la vamos a ver en detalle, dándole más o menos caudal cuando la máquina va modificando sus velocidades. Entonces, de esta manera, el operador se queda tranquilo de estar aplicando al menos una dosis fija. Lo que no significa que esté haciendo una excelente aplicación, porque si yo modifico las velocidades, automáticamente esa válvula se abre o se cierra, pero yo sigo aplicando con la misma pastilla. ¿Qué significa esto? Por el mismo agujerito sale más o menos líquido. ¿Qué imaginan que va a pasar si sale más o menos líquido? Se va a modificar la presión. Y al modificarse la presión, se van a achicar o se van a agrandar las gotas. Por lo tanto, la calidad de la aplicación se va a ver reducida. Entonces, idealmente, uno tiene que tratar de mantener la velocidad constante. Pero tiene esa suerte, si se quiere, de que la válvula va a ir regulando para mantener una dosis constante. Por otro lado, surgió el banderillero, que también parece algo súper viejo, pero hasta hace hasta hace unos 20 años, había una persona con una banderita, y por eso se llama banderillero, que guiaba al operador para que trate de ir más o menos derecho. Imagínense los chanchos que dejaban, porque la máquina era imposible que realmente pase paralelo, línea a línea. Hoy ya el banderillero ayuda al operador, primero que no haya una persona con una banderita guiando, sino que directamente generalmente con una línea de luces le dice anda más a la derecha, anda más a la izquierda, para poder ir derecho y sobre todo cuando tengo que volver, guiarlo a donde tendría que entrar. Y de esa forma cubro perfectamente el lote. Otra cosa que surgió ya hace varios años es la dosis variable. La dosis variable justamente permite no mantener la dosis, sino justamente variarla principalmente para fertilizantes. Para lo que es aplicaciones convencionales no se usa demasiado, pero sí para fertilizantes, como ustedes saben, por zonas donde vale la pena poner más o poner menos. Esto hace, teniendo una computadora, que uno pueda poner una prescripción en el mapa y automáticamente esa válvula se abre o se cierra, manteniendo una velocidad constante o no, eso va a depender del terreno principalmente, se va a abrir o se va a cerrar y va a generar esa dosis variable aplicando más donde yo quiero aplicar más. Obviamente de eso va a depender del banderillero. La computadora detecta dónde estoy, detecta cuándo dice el mapa y ahí abrirá o cerrará la válvula en forma automática e instantánea para ir variando la dosis. Otra cosa que surgió también en los últimos años, que ustedes lo van a ver en todas las máquinas hoy o en casi todas, es los cortes de secciones automáticos. La máquina generalmente, cuando abro o cierro, puedo tener un botalón de 30 metros, por ejemplo. Yo podría abrir y cerrar todo. O hoy sí, en el 100% de las máquinas lo tengo dividido en secciones, que pueden ser 5, 7, 11, 13, va a depender de la máquina, que me va a permitir justamente o manualmente cerrar secciones o automáticamente. ¿Para qué? Cuando ustedes ven un mapa como el de abajo, donde es la parte recta, no habría problema, voy, vengo y no necesito cerrar nada, pero ya cuando entro en estas partes curvas, o en esto que se ve acá, es importante que la máquina vaya cerrando las secciones cuando detecte que ya pasó por algún lugar, sobre todo para aquellos agroquímicos o fitosanitarios que puedan generar un problema de sobredosis, y sobre todo para ahorrar dinero. Es mucha la plata que se ahorra cuando vamos cortando secciones y no vamos aplicando 2 veces en el mismo lugar. Por otro lado, bueno, todo lo que es mapeo de lotes y trabajos realizados. Actualmente puedo sacar de cualquier computadora el mapa donde está la aplicación que realicé con todas las especificaciones. Después vamos a ver un poco más en detalle. Otra cosa que hoy es casi en el 100% de las máquinas salen con piloto automático. Un gran avance fue el banderillero porque ayudaba a ir manejando o ir enderezando la máquina. El piloto lo que permite principalmente es que el operador se desligue de lo que es manejar o estar viendo si va derecho o no y se enfoque en la calidad de la aplicación. Ya no le importa estar tratando de enderezarse porque el piloto directamente endereza la máquina. Otra cosa que fue creciendo muchísimo en los últimos 20 años, se pasó de máquinas de 15 o 18 metros a hoy 40, 46 y 50 metros. Obviamente esto da mucho menos pisada, más hectáreas por hora. En Argentina hay mucha cantidad de
contratistas, por lo tanto necesitan hacer hectáreas y esto les permite, es una mejora tecnológica muy grande, y principalmente se fueron encontrando distintas materiales justamente para hacer más anchos los botalones, pero no más pesada la máquina, como por ejemplo la fibra de carbono o el aluminio. Y también se fueron logrando tanques cada vez más grandes y sobre todo con materiales más limpios. Hace años todos los tanques eran de fibra de vidrio. Esto no permitía una limpieza correcta del tanque cuando pasábamos de un lote a otro. Hoy ya la mayoría de los tanques son de rotomoldeo y esto permite una mejor limpieza, menor contaminación de un lote al otro. Eso muy rápido, un poco cómo estamos parados hoy o dónde estamos parados hoy. Y acá solamente para aquel que no conoce, pensando en la parte de adentro de la máquina, rápidamente, las partes. Todo tanque debe tener agitación. La agitación es sumamente importante justamente porque estamos hablando de un producto que está o diluido o suspendido o emulsionado en agua. Para esto las moléculas son excelentes y logran eso, pero si uno no va agitando, imaginen un tanque de 3.500 o 4.000 litros, aplicando dosis muy bajas que a veces llegan a 17, 20, 30, 50 litros, imagínense que eso si no se remueve, para lo que es soluciones no es un problema, pero para lo que son suspensiones, imaginen que es como un talco flotando en ese agua, empieza a decantar. Entonces es muy importante la agitación, que puede ser mecánica o hidráulica. Siempre un filtro previo a la bomba. Por ahí el fabricante de las bombas no lo recomienda porque reduce su capacidad, pero a campo, cuando se llenan los tanques, que muchas veces no se usa el mixer que está acá abajo, puede generar que caigan o tapas, o chapitas, o precintos, un montón de cosas que este filtro grueso va a permitir proteger la bomba. Luego la bomba, acá no sé si tiene sentido dedicarnos demasiado tiempo, pero la bomba, generalmente hay dos grandes modelos de bomba, que son las centrífugas y las a pistón. En el 90% de las pulverizadoras se usan bombas centrífugas, que tienen gran caudal. Y esta bomba, como decía hoy, chupa y empuja. Lo que genera es eso, el caudal dentro del circuito. Luego, hay normalmente una o dos válvulas. Estas válvulas ya ahora son eléctricas al 100%. Estas eran las válvulas que antes se modificaban manualmente, que lo que hacen justamente son esferas. Una de estas abre y cierra solamente el caudal. Cuando lo cierra, manda todo a tanque. Por lo tanto, hace una recirculación. Y cuando pasa a la justamente llamada reguladora, que es una válvula esférica, lo que hace es justamente abrir o cerrar en base a la necesidad que tenemos de aplicar, lo que le dice la computadora. Luego tenemos, en esto muy en general, dependiendo de la máquina, hay varias válvulas manuales que justamente lo que hacen es por ahí desviar el caudal para otras funciones, como por ejemplo en este caso para usar el cono mezclador o el mixer, o para aumentar o reducir la agitación. Bueno, eso hay muchas funciones, no quiero aburrirlos con eso. Luego sí o sí tenemos que tener un caudalímetro. Esto les presento para el que no conoce una máquina, es un caudalímetro por donde pasa el caudal completo de agua. Acá hay un sensor que dice, bueno, acá están pasando 100 litros por minuto. Si la computadora detecta que la velocidad, por ejemplo, está aumentando o se está reduciendo, lo que hace es abrir o cerrar esta válvula y va leyendo, justamente va leyendo en forma instantánea lo que dice el caudalímetro para estar seguro de que abrió o cerró lo suficiente. Y continuamente se está moviendo tratando de mantener constante esa dosis. Luego generalmente hay filtros que aseguran que no llegue mugre a los picos para no tener que tener un filtro por pico. Entonces de esa forma llega mucho más limpio el caldo. Por último, la máquina o el botalón está dividido en secciones. Cada sección tiene una válvula. Yo acá puse dos tipos de válvulas, válvula eléctrica y válvula neumática. Estas son justamente las válvulas de sección, que me permiten abrir o cerrar en forma individual cada una de las secciones, ya sea en forma automática o manualmente, como les decía. Y por último, los portapicos con los picos. Dentro del botalón o sobre el botalón van a tener una serie de portapicos con diferentes picos
o perforaciones graduadas, que es justamente lo que me van a permitir, este hecho de que sean 5 me va a permitir hacer distintas aplicaciones e ir cambiando los caudales o la forma de aplicar o los tamaños de gota. Bien, eso era un poco para bajar a tierra lo que tenemos hoy o lo que hay hoy. Y acá no es que sea el futuro, esto realmente ya está, pero no es masivo. Pero seguramente sea con lo que ustedes se encuentren el año que viene, cuando empiecen a salir al campo, para que no se sorprendan. Hay muchas cosas, pero traté de resumir un poco lo más conocido o lo más relevante. Por un lado, algo que para mí es sumamente interesante es el control remoto por secciones. Control remoto por secciones, imagínense cuando están arriba de una máquina, se tapa un pico, o el operador está arriba de una máquina, se tapa un pico, tiene que bajarse a destaparlo, porque si no va dejando una franja sin aplicar. Normalmente, ¿qué tiene que hacer? Mirar para atrás, tratar de recordar cuál es el pico tapado, cortar la pulverización, bajar, limpiarlo, volver a subir, prender la pulverización y ojalá que haya sido ese el pico, porque si no tienen que volver a hacer el proceso. Los controles remotos lo que hacen, no tiene sentido que se escuche, pero el control remoto lo que hace es justamente descubrir cuáles son los picos desde abajo, ahí no hay nadie arriba de la cabina, sino que él es el operador, marcó cuáles son los tapados y con el control remoto corta la pulverización. Entonces, tranquilo, destapa los picos sin contaminar, sin seguir aplicando producto en vano con la máquina quieta. Esto la verdad que tanto para el ambiente como para las personas es un avance muy importante. Por otro lado, el PWM en los picos. Esto Fernando me pidió que les comente y la verdad que tiene razón porque es algo que se está viniendo cada vez más, es algo muy interesante. Vieron que yo hoy les contaba que en la aplicación ya hoy está todo muy automatizado, la reguladora abre o cierra y me permite mantener la dosis constante, pero justamente como el pico es el mismo, si yo abro la válvula o cierro la válvula, lo que pasa es aumentar o reducir la presión, resultado, distinto tamaño de gota en el lote. Lo que se descubrió o lo que se viene usando últimamente son picos que en lugar de tener una válvula por sección que me maneja todos los picos por igual, en el pico tienen una válvula individual. Y a ver si puedo explicar esto. Cuando hablamos de PWM o modulación por ancho de pulso en la traducción, normalmente para las pulverizadoras estamos hablando de válvulas que en lugar de ser on-off, que abren y cierran, tienen una apertura de ciclos de entre 10 y 30 ciclos o hertz. Eso en pulverizadoras. Hay este tipo de válvulas con muchos más ciclos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una válvula de 10 hertz, ¿qué va a hacer? Por segundo va a abrir y cerrar 10 veces. Ahora, si yo lo tengo al 100%, en este caso no hay ninguno al 100%, si está al 100% va a estar abierto todo el tiempo. Ahora, si está al 50% de esas 10 veces que abre, yo tengo 50% abierto y 50% cerrado. Ahora con un videíto tal vez lo entiendan mejor. Pero abre y cierra 10 veces y mantiene justamente abierto o cerrado el 50% del tiempo. O el 75% o el 25% o. Eso se va regulando automáticamente. ¿Qué me permite esto? Poder mantener el tamaño de gota variando la dosis. A ver si se logra ver el videíto. Ahí tenemos una aplicación convencional. Imagínense que en esa aplicación convencional yo empiezo a bajar la velocidad. ¿Qué hace? Automáticamente la válvula se va cerrando, pero ¿qué pasa también? Baja la presión. Esto obviamente es exagerado, no pasa tan así en la máquina, pero mínimamente se va bajando y eso me modifica la presión. Y acá si yo voy acelerando, lo mismo, para mantener el caudal en litros por hectárea, la válvula se abre, me va a aplicar más, pero también me va a aumentar la presión. Por lo tanto, cambié la presión, cambié el ancho del ángulo, cambié el tamaño de gota. Ahora, esto es muy rápido, la diferencia entre una aplicación todo el tiempo abierta y el PWM, que va abriendo y cerrando muy rápido. Y acá esto creo que es interesante y es donde más nos damos cuenta, en el siguiente, no acá. Fíjense, acá hay 3 picos, lo voy a poner en pausa, a ver si me da la pausa, no me da la pausa. Bueno,
quiero volver para atrás. Bueno, fíjense, acá está muy rápido. Lo que está haciendo es aplicar distintos caudales, que acá lo van viendo de la misma forma, pero a la misma presión. Entonces, el tamaño de gota es el mismo, pero los caudales son diferentes. Acá está simulando que va a una velocidad la máquina, 15 metros por minuto, pongámosle que es 10 kilómetros por hora, el caudal que genera. ¿Y qué hace esa válvula cuando yo acelero la máquina? Automáticamente, en vez de cambiar esa válvula reguladora que hablamos de las máquinas actuales, automáticamente va a abrir y cerrar con un pulso mayor. Por ejemplo, va a abrir el 75% del tiempo o el 100% del tiempo, logrando así mantener el caudal. La gran ventaja que tiene esto, como les decía, es poder o variar caudal o mantenerlo fijo, pero a la misma presión. Si no, la presión siempre está relacionada con ese caudal y se va para arriba o para abajo. Bueno, y ahí hay varios ejemplos con lo mismo, misma presión, y en ese caso el caudal es variable, pero la presión es constante. Por otro lado, dentro de este tipo de tecnologías, que les repito, hay distintas marcas y distintos ciclos. Algunas marcas tienen 10, otras 20, otros 30 ciclos por segundo, eso va a depender justamente de la marca o de la decisión de cada compañía. Hay algunos casos, como en este caso que ven acá abajo o acá arriba mismo, que es posible utilizar o un pico o ambos al mismo tiempo. Esto me permite mayores dosis aún o mayores variaciones de dosis aún, por ejemplo, para un fertilizante, donde a lo mejor yo quiero aplicar en un lugar 50 litros y en otro lugar 400 litros, imagínense que el agujerito de la pastilla es muy chico. Entonces esa variación ya tiene la inteligencia tal como para ir abriendo un segundo pico y darme mayor caudal y realmente mantenerme dentro de ese tamaño de gota principalmente. En este dibujito creo que está bueno justamente las diferencias entre la cantidad de ciclos. Una máquina con pocos ciclos, dependiendo la dosis necesaria o la velocidad a la que voy, puede abrir y cerrar de tal forma que me deje, no está demostrado que haya fallas, pero que me deje algunos lugares sin aplicar. Imagínense que si abre demasiado lento, puede llegar a pasar lo que pasa en la foto de la izquierda. Ahora, cuantos más ciclos tengo, más rápido o más veces va a abrir y cerrar y puede evitar esos pequeños huequitos. Otra cosa interesante de este tipo de aplicaciones, como sería un corte pico a pico, porque cada válvula trabaja sobre cada pico, me permite, fíjense acá trabajando en curva, ¿qué pasa? Cuando uno hace una curva, imagínense la velocidad del botalón, en el punto donde queda quieto si se quiere, yo voy mucho más despacio que en el punto donde está girando. Entonces automáticamente detecta esas velocidades independientes y da mayor dosis a una punta que a la otra o a un pico que al otro. Entonces me mantiene constante la aplicación. Esto parece una pavada y sobre todo en una aplicación derecha no te das cuenta, pero en círculos de riego o en lugares donde hay mucha curva, esa variación de dosis es bastante importante. Entonces acá se cubriría ese defecto. Bueno, corte pico a pico les decía, compensación de curvas, variación de dosis, lo que decíamos hoy, automáticamente si sabe que tiene que aumentar la dosis, modificará el pulso o los pulsos o el tiempo que están abiertos los pulsos para variar la dosis. Y por otro lado, una gran ventaja que tiene es el mantenimiento del tamaño de gota. Bien, otra de las cosas que se están usando y mucho, increíblemente este año fue un incremento muy grande de estas tecnologías, seguramente han oído hablar, seguramente lo han visto en alguna exposición o en la misma cátedra, que son los sistemas de detección localizado de malezas. Hoy por hoy, la realidad es que la cantidad de malezas resistentes se incrementa exponencialmente, es un problema grande y los costos son cada vez más grandes y sobre todo la resistencia o esa presión de resistencia es cada vez más grande. Hoy en el mercado esto está disponible, no es algo que va a venir a futuro, esto está disponible. En el mercado hay dos sistemas, hay varios que están en desarrollo que aún no están en el mercado, pero posiblemente entre 1 y 3 años
1 y 3 años próximos seguramente estarán. Estos sistemas lo que hacen, como se ve en el videíto, es detectar, generan una luz, esa luz tiene una cierta longitud de onda, genera y obviamente recibe el rebote de esa luz. Según cuánta sea esa luz que rebota, se da cuenta si lo que está rebotando es suelo o lo que está rebotando es maleza. Entonces, durante todo el periodo de barbecho, en lugar de hacer aplicaciones de control de maleza a todo el lote, lo que se va haciendo es aplicar solamente sobre las malezas. ¿Esto qué me permite? Primero, detectar en tiempo real, cosa que es lo más difícil si uno tiene un mapa de malezas, de un día para el otro cambia mucho, o de una semana para la otra cambia mucho. Yo en este caso estoy pasando con la máquina, detectando y aplicando. Por otro lado, bueno, como decíamos, aplicar exclusivamente sobre la planta, un ahorro muy grande de fitosanitarios. En promedio se están ahorrando entre 70 y 90 o 95% de aplicaciones de fitosanitarios, porque aplico solo sobre la maleza, un menor daño ambiental y la posibilidad de trabajar de día y de noche. Rápidamente, como para que entiendan las diferencias entre los dos sistemas que hay, esto es muy general, pero por lo menos visualmente se van a dar cuenta. Los dos sistemas que hay, uno es Weedseeker y el otro es Weedit. Las pequeñas diferencias que hay es, por ejemplo, el Weedseeker tiene sensores cada 50 centímetros sobre el botalón, por delante del botalón. Detrás de esos sensores están los picos que reaccionan ante esa lectura. Es decir, lee, indica al pico que está por detrás si hay una maleza y ese pico abre o cierra. En este caso, en el caso de Weedseeker, están cada 50 centímetros y por cada uno de esos sensores hay un pico. En el caso de Weedit, están a 1 metro, pero la diferencia es que cada una de esas cajitas, cuando ustedes las vean, tiene 5 sensores. Cada uno de esos sensores lee 20 centímetros, ¿sí? Esos 20 centímetros también le van a indicar a un pico que está por detrás a 20 centímetros. Hay una pequeña diferencia de lectura, todos emiten luz y reciben luz, pero dependiendo, en el caso de Weedseeker, lee la relación entre rojo e infrarrojo, o el NDVI, y el Weedit lee el color o el rango de colores de la clorofila. Hay otra diferencia que es el tipo de picos. En el caso de Weedseeker, tiene un solenoide o una válvula en el pico que lo hace abrir o cerrar solamente. En el caso del Weedit, tiene también PWM. Entonces, permite por ahí en manchones más grandes de maleza ir variando la dosis, si se quiere, o ir manteniendo la dosis. Después, esto está todo en inglés, perdonen, pero bueno, se los voy leyendo todo. El total de aplicaciones, o sea, se pueden hacer aplicaciones totales o por manchones. ¿Qué es esto? Existen máquinas que tienen 2 tanques. Con un tanque se va haciendo la aplicación del preemergente, por ejemplo, en cobertura total, y con el otro tanque y la línea, ya sea de Weedseeker o de Weedit, voy aplicando en forma localizada lo que sí ya nació. Entonces, en una misma pasada puedo hacer 2 aplicaciones. Ambos tienen reportes de cuánto ahorré, además de irlo viendo y de verlo en el tanque, de cuánto quedó en el tanque, también genera reportes. En el caso de Weedseeker requiere de cierta calibración. Esa calibración es apretar un botón tipo sacar una foto de lo que es el suelo. O sea, yo le saco una foto al suelo limpio, eso es 0, y después va viendo o voy calibrando durante el día, dependiendo de la luz y de la humedad, para que detecte realmente la condición de lo que es 0 y lo que es maleza. En el caso de Weedit, eso es automático. Hacen más o menos lo mismo, pero en forma automática. Algo interesante que ya está desarrollado y que ya se está utilizando, principalmente este año se empezó a usar mucho, es empezar a detectar por tamaños de malezas o por colores. Al principio estos equipos se usaban solamente cuando había maleza no maleza, o sea, tierra, maleza. Hoy ya se está empezando a trabajar dentro de cultivos, justamente diferenciando colores o tamaños. Es posible trabajar en las primeras etapas del cultivo, como esta foto que ven acá, donde puede aplicar en aquellas zonas donde hay más malezas y, obviamente, no detectar el cultivo.
De todas maneras, lo que se aplica no va a ser algo que dañe al cultivo, porque si en una parte del cultivo está más grande, más chico, o hay más plantitas porque se sembró mal y nacieron varias, obviamente va a detectarlo como una maleza. Entonces, siempre se va a aplicar algo que de todos modos no afecte el cultivo, pero que me permita ahorrar. Acá es algo interesante. Están trabajando, en realidad está aprobado a más de 40 kilómetros por hora, pero una pulverizadora no trabaja a esa velocidad, pero trabaja perfectamente a 25 kilómetros por hora. Esto es muy interesante, saber que detecta y aplica tan rápido, la reacción es tan rápida. Bueno, la altura de botalón, solo para que lo sepan, se trata de mantener a unos entre 60 y 80 centímetros de altura. Por ahí, por si van a preguntar en algún momento, los costos por metro de estos dos sistemas, hay una pequeña diferencia, pero la idea no es venderlo por metro, justamente porque tiene un montón de valor que es más vender por centímetro que por metro, pero para hacer más fácil el cálculo, esto es aproximadamente por metro de botalón. Pero hay ahorros, entre 18 y 30 dólares por hectárea. Y esos son números muy actuales, o sea, esto es sacado de clientes, de usuarios de estos últimos años que están ahorrando hasta 30 dólares por hectárea. O sea, tenés aplicaciones que son de 40 dólares y vos te ahorrás 30. Realmente es una reducción muy grande. Hay distintas formas de el uso principalmente de SPWM. Les cuento rápidamente. Una es el manejo anticipado, o sea, no es anticipado, en realidad detecta y aplica. El manejo conservador lo que hace es poder regular y que por las dudas que se me escape algo, cuando detecto que abra más de un pico, pero eso es todo regulable y elegible. Esto está bueno, el manejo vías se llama, que lo que permite es ir trabajando una aplicación completa, si se quiere, a una dosis muy bajita, y cuando detecta una maleza que aplique el 100%, entonces si se me escapó alguna maleza muy chiquita, yo estoy cubierto. Obviamente el ahorro es mucho menor, pero es una opción que tiene el sistema. Y por otro lado, algo que esto sí no está comercial todavía, pero sale en un par de meses, es que también poder trabajar el resto del año, ya no con detección obviamente, pero sí seguir trabajando con ese PWM durante todo el año. Eso en el caso de Weedit. Esto lo puse recién en realidad, solo porque vi que había algunas preguntas económicas y me parece interesante. Esto es un caso real de los últimos años. Ustedes acá pueden ver campaña 2016-17, 17-18, 19-20. Rápidamente, no es para que se vean todos los números, pero acá están todos los productos usados en una campaña. Fíjense que este es un campo de 3.500 hectáreas, donde se hacen 2 pasadas, o sea que se calculan unas 7.000 hectáreas aplicadas, a un costo de 5 dólares. En realidad, los contratistas están cobrando 10 dólares, pero 5 es la aplicación convencional, entonces se le suma solo 5 dólares. Fíjense, este productor con 3.500 hectáreas hubiese aplicado 141.961 dólares, ¿sí?, en la campaña. Lo que realmente aplicó fue 37.757 dólares. Por lo tanto, tuvo una reducción de costo de 104 dólares esa campaña. Si le sumamos el precio de la aplicación o el costo de la aplicación, que son esos 5 dólares de diferencia, quedamos en que en una campaña con 3.500 hectáreas ahorró 71.770 dólares. Esto es solo un ejemplo. Puede ahorrar más, puede ahorrar menos, dependerá obviamente del tipo de aplicación, pero este es un ejemplo real, por eso se los quería mostrar. Y fíjense que en 5 años, imagínense que ahorró en cobertura total teórico hubieran sido 500, yo acá tengo un cartel que no me deja ver, pero ustedes seguramente lo estén viendo, las aplicaciones con Weedit, las aplicaciones en cobertura total, lo que hubiesen sido, y cuál fue el ahorro. A un costo aproximado, que es el número que tienen acá, por equipo, imagínense que en 2 años, hablando de estos 71 que son reales, en 2 años podría amortizar el equipo. Repito, esto es solo un ejemplo, se puede ahorrar más, se puede ahorrar menos, depende del manejo. Pero con este manejo, el ahorro es muy grande y se amortiza bastante rápidamente. Y algo
que para mí es muy interesante. Los últimos 5 años, todos los equipos de este tipo de aplicación estaban solamente en el norte del país, en el NEA y en el NOA. Este año, y había unos 250 equipos más o menos, este año solamente se vendieron 100, en realidad 130, entre las dos marcas que hay. Y algo interesante es que se empezaron a vender ya en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, se empezó a extender mucho, justamente como se extendió la resistencia de las malezas. Bien, voy medio rápido, después de última podemos hacer todas las preguntas, pero así podemos por lo menos dar un pantallazo general a todo. Otra cosa que surgió en los últimos, diría 2 años, 3 años, son estaciones meteorológicas y sensores sobre la máquina con alertas de riesgo de pérdida principalmente. O sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo y una alerta justamente que me haga frenar y corregir en tiempo real. Rápidamente sobre la máquina ustedes pueden tener una serie de sensores que uno puede ser la estación meteorológica que mide viento, temperatura, humedad y dirección de viento. Sensores de qué pico estoy usando, ¿para qué? Porque sabiendo a qué velocidad estoy trabajando y a qué presión estoy trabajando y sabiendo qué pico estoy usando, sé qué tamaño de gota estoy haciendo. Sensores obviamente de presión, de caudal, sensores de secciones abiertas o cerradas. Toda esa información va a una caja negra. Esa caja negra, además de recibir la información, la procesa. Y cuando la procesa, genera una información ya no cruda, sino una especie de alerta, donde siempre en tiempo real y cada 3 a 5 segundos, eso se va actualizando, el operador sabe las condiciones ambientales a las que está trabajando, obviamente la presión, los litros por hectárea, el pico que está usando, la velocidad, pero principalmente tiene información sobre qué porcentaje de taponamiento está teniendo, cuál es la evaporación o el riesgo de evaporación que está teniendo y el riesgo de deriva que está teniendo. ¿Qué es esto? Sabiendo qué tamaño de gota estoy haciendo y sabiendo las condiciones ambientales, yo puedo hacer un cálculo de cuánto tiempo demoraría una gota en evaporarse o cuánto podría moverse una gota por efecto del viento. Esto incluye mucha información, una fórmula compleja que por lo menos alerta. ¿Qué puede pasar? Y seguramente sea una pregunta que surja, y está bueno que surja. Esto está todo calculado con gotas de agua, porque es lo único que tenemos información. Nosotros ya cuando al agua la mezclamos, al agroquímico lo mezclamos en el agua y le ponemos antievaporantes, coadyuvantes y demás, ya no sabemos cuánto tiempo tarda en evaporarse y sobre todo porque las dosis son diferentes, le pusimos un poquito más, un poquito menos, todo cambia. Entonces, esto es una alerta que puede decir, tenés riesgo de evaporación, pero si vos pusiste un antievaporante, por ejemplo, sabés que a pesar de que estás con riesgo, vos ya estás cubierto por el producto que pusiste en el tanque, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro, que no es que mide cuánto se está evaporando, sino que calcula cuánto podría evaporarse la gota que estoy haciendo en esas condiciones ambientales. Y la calidad de aplicación sería 100% menos estos indicadores. ¿Qué es lo bueno de esto? Que es un semáforo. Si yo tengo un taponamiento, una evaporación o una deriva por encima de un cierto límite, esto pasa a amarillo o pasa a rojo y va generando alertas. Entonces permite al operador no sacar el dedito y decir a ver cómo viene el viento, sino realmente saber qué está haciendo y poder corregir en tiempo real. Y por último, lo mismo que teníamos en la máquina, hoy también se puede subir a la nube, y esto lo tenemos en las pulverizadoras y en el resto de las máquinas, pero bueno, acá estamos hablando de pulverizadoras. De esa nube puede ir a una aplicación. Entonces, hoy el ingeniero agrónomo, que debería estar en el campo, también puede ver la información a distancia, o el dueño de la máquina puede ver la información a distancia, o mejor aún, y es algo que estamos viendo mucho más seguido, son los municipios. Yo puedo darle mi usuario, yo siendo operador o siendo dueño de una máquina, puedo darle mi usuario a las personas que controlan las aplicaciones en los municipios para que vean lo que yo estoy haciendo. Entonces le da mucha más tranquilidad a todos, sobre todo a la sociedad. Y acá voy a salir, a ver si me sale, y voy a entrar directamente para mostrarles un poco lo que se puede ver a distancia de una aplicación. Dejo de compartir. Y ahora me dicen cuando vean nuevamente.
¿Ahí están viendo un mapita? Todavía no. se ve. ¿Todavía no? Bien. Ahí sí. Ahí. Yo estaba... Avísenme. Ahí se ve el mapa ya. Buenísimo. Bueno, esto lo podría estar viendo desde mi celular, acá lo estoy viendo desde una página web, pero es lo mismo. Bueno, esto es una de las grandes funcionalidades que es el soporte técnico, donde como yo tengo una antena, sé dónde está la máquina y se lo estoy mandando a la nube continuamente, una de las cosas que puedo hacer es, si yo quiero hacer el service a una máquina, por ejemplo, a esta máquina, automáticamente detecta dónde estoy o dónde está mi máquina y quién es el concesionario más cercano para directamente agendar un service o llamarlo. No quiero detenerme mucho en esto. Hay varias funciones para la postventa o para el seguimiento de la máquina, para estar más cerca del concesionario, sobre todo para que la máquina esté menos tiempo parada. Pero vamos a ir a la parte de seguimiento en sí, donde por un lado tengo un dashboard o un pizarrón que me permite, ahí puede demorar unos minutos, que me permite del total de mis máquinas, si yo tengo una máquina o tengo más, voy a poder seleccionar, obviamente, esto lo quiero hacer rápido, puedo seleccionar ver solo una máquina o ver todas, y puedo seleccionar un periodo de tiempo. ¿Qué puedo ver acá? Una vez que seleccioné, acá puse algo muy genérico, puedo ver cuántas aplicaciones realizó la máquina en el periodo de tiempo seleccionado, acá por defecto tomó un mes, cuántas aplicaciones hizo, cuántas hectáreas aplicó, con qué calidad, el promedio de todos los indicadores. Acá hay algo que para mí es súper interesante. ¿En qué horarios hice la mayor cantidad de aplicaciones? Y no solo eso, sino cuáles fueron las mayores pérdidas según horario. Entonces a mí me permite, en este caso, este aplicador, en los horarios de mediodía aplicó menos. Fíjense que a la 1 de la tarde aplicó 196 hectáreas nomás, y a las 5 de la tarde aplicó 400, solo para darles un ejemplo. Pero si este pico en realidad estuviera marcado así como las pérdidas, ¿qué me dice a mí? Que perdí un montón aplicando al mediodía. Entonces me va ayudando a tomar decisiones a futuro y dejar de aplicar en momentos donde se dan las mayores pérdidas, por ejemplo. Y después tengo todo un ranking de la cantidad de hectáreas que hice por mes, la cantidad de aplicaciones que hice por mes, las pérdidas que tuve por mes, etc. Y acá vamos al mapa. Yo acá lo que voy a poder ver, en este caso, imagínense que soy un operador o un dueño de 6 máquinas. Vamos a ver alguna de esas máquinas, yo puedo ver dónde está cada una de ellas. Me voy a ir a una como ejemplo. Esta máquina está trabajando en este momento, ustedes ven en tiempo real, esa máquina, por un lado está viendo toda la información sobre la máquina y por otro lado lo estoy viendo yo desde mi casa. Digo, a ver, todas las condiciones ambientales, a qué velocidad está yendo, con qué presión, cuál es el ancho de trabajo, cuál es el pico que está usando, cuáles son las condiciones ambientales y cuáles son las pérdidas que está teniendo de taponamiento, evaporación y deriva. Seguramente ahora cuando llegue a la cabecera se vea un cambio en taponamiento, vamos a ver, capaz que tenemos suerte. Ahí cortó la pulverización y ahí volvió. Y fíjense que justo cuando vuelve a entrar en la cabecera, baja la presión posiblemente, eso va a depender de la máquina y de cómo maneje el operador, baja la presión y me cambia la calidad. Vamos a hacer rápido para no perder mucho tiempo, pero creo que está bueno. Vamos a ver qué hizo esta máquina la última hora, podría ver las últimas 24 horas también, pero vamos a ver qué hizo la última hora. Y vamos a seleccionar por mapa de variables. Ahí yo empiezo a ver, fíjense, en cuadraditos la información cada 3 segundos. Cada cuadradito, yo me pongo en cualquier cuadradito, me da la información que pasó en cada lugar. Me pongo acá y eso va cambiando. Puedo elegir, por ejemplo, cómo estaba, no sé, la presión. Y fíjense que los colores cambian, tengo un rango, puedo editar la escala, bueno, puedo trabajar sobre eso, no quiero perder tiempo con esto, pero van a poder ir viendo los mapas de las distintas variables y poder demostrar, poder compartir estos mapas. También puedo ver, bueno,
el área, en ese periodo de tiempo que elegí, que fue 1 hora recién, cuál fue el área realmente aplicada, por ejemplo. Puedo hacer un análisis de variables, donde, por ejemplo, elijo, no sé, la temperatura y la humedad de ese periodo de tiempo, y puedo ir jugando y viendo cómo estaba esa variable, puedo ver los litros, puedo ver lo que ustedes quieran. Puedo ver el resumen de trabajos y decir, bueno, a ver qué pasó hace, no sé, el 24 del 8 que hice este lote, quiero ir a ver qué pasó acá. Puedo compartirlo, puedo verlo, puedo analizarlo, puedo generar un reporte o puedo ir directamente al mapa de ese momento. Voy a cerrar esto. Ahí está pensando. Y me muestra lo que pasó en aquel momento. De la misma manera puedo abrir los polígonos y ver las variables independientemente. Acá, por ejemplo, me abrió calidad de aplicación. Y lo bueno es que viendo estos colores, yo puedo ir a analizar punto a punto o sector por sector. Acá tuve deriva. Si yo veo velocidad del viento 27 kilómetros por hora, o sea, suena bastante lógico, me permite ir analizando. Ahora, lo importante no es esto, sino que en tiempo real yo vi esto. Yo si estaba arriba de la máquina y no me di cuenta de esto es porque no estaba mirando la tablet que tengo en el costado. Entonces, me va permitiendo, esto puede estar bien, puede estar mal, cada uno, estos son aplicaciones reales, por lo tanto, cada uno decide cómo aplicar, no va a estar siempre en verde si uno no está prestando atención y corrigiendo. Pero me permite ver tanto en tiempo real como lo que hice y no se borra nada. Y después, rápidamente, esto puedo estar horas contándoles todo lo que se puede ver, pero básicamente puedo seleccionar por máquina y ver el historial de cada máquina. Puedo seleccionar por lote y eso es súper interesante, decir, bueno, a ver, quiero ir a ver el historial de este lote en particular. Puedo ver todos los trabajos que se hicieron desde que compré la máquina hasta hoy. Puedo ver los últimos 2 trabajos, puedo ver los trabajos por hora. O sea, si yo entro acá a trabajos, otra vez me va a dar el historial de trabajos y yo puedo entrar a cada uno de ellos. Y por último, que me parece súper interesante, sobre todo para el operador, a ver si tengo algún ejemplo hecho. Si tenemos suerte, va a haber algún ejemplo hecho. Estas son órdenes de trabajo. No voy a generar una porque hay que cargar todos los datos, pero voy a mostrar alguna que ya esté cargada. A ver si esta... Bueno, esta parece tener todos los datos. En esta orden que está cargada, yo tengo toda la información general sobre qué lote voy a aplicar, sobre qué campo, si tengo un campo, cuáles son las condiciones de viento máximas o mínimas que yo quiero como límite, justamente, cuál va a ser el cultivo. Esta me parece que va a ser un bolazo porque es un cultivo alpiste, pero vamos a ver qué sale. Cuál es el cultivo, sobre qué voy a aplicar, o qué agroquímicos voy a aplicar, qué tamaño de gota quiero aplicar para esta aplicación justamente, cuántos litros por hectárea quiero, o sea, esto lo puede cargar el ingeniero agrónomo en el teléfono. Tengo la lista de productos que pueden ser 1, 2 o 100, generalmente se aplican 3 o 4 dentro del tanque y muchas veces más, donde cuando se cargan automáticamente ya me da la banda toxicológica, qué producto es y demás. Si ya entré a hacer esta aplicación, acá tendría la estadística, esta todavía no fue hecha, todavía es una orden de trabajo y no un trabajo hecho. Tengo la recomendación de insumos, o sea, el ingeniero agrónomo carga la orden de trabajo y el operador puede entrar directamente acá y decir, bueno, para este lote que tiene 245 hectáreas necesito 4,3 tanques. Obviamente ya está todo previamente cargado, entonces hace el cálculo. ¿Cuánto voy a necesitar de caldo? ¿Cuánto voy a necesitar de agua? ¿Y cuánto voy a necesitar de cada producto? Como son 4,3 tanques, en los primeros 4 tanques las proporciones de caldo y de cada agroquímico, y en el último, que es este 0,3, la proporción. Y por otro lado, me indica en qué orden debería aplicar los agroquímicos. Ustedes saben que según la formulación, es conveniente poner algunos antes y otros después. Esto automáticamente, sabiendo la formulación, indica qué iría primero y qué iría segundo.
Y por último, a ver si tenemos suerte, sí. Y por último, como yo le dije qué tamaño de gota quería hacer, cuántos litros por hectárea, qué velocidad y demás, me recomienda pastillas. Y fíjense que acá hay una con una estrellita. Si de todas las pastillas que hay en el mercado yo seleccioné como favorita, esta favorita es porque la tengo en mi máquina, enseguida lo que hace es poner primero esa pastilla que yo sí tengo en mi máquina. Todas las otras que no tengo como favoritas seguramente no las tenga. No voy a salir a comprarlas, pero sí puedo usar esta que sé que está en mi máquina. Bien, bueno, acá esto de picos, por si lo vieron y no se los mostré, acá están todos los picos que hay en el mercado y justamente yo acá selecciono, ¿ven? Por ejemplo, aprieto esta estrellita y ya queda como favorito. Entonces, cuando hace la selección, si este pico está entre los recomendados para esa orden de trabajo, automáticamente me lleva ahí. Bien, no quiero prolongarme más, prefiero que me pregunten, porque ya son las 5 menos cuarto y no sé hasta qué hora tenía. Así que dejo de presentar. Buenísimo, está bien. Justo tengo una motosierra justo acá en el patio. De los vecinos. Tengo preguntas en el chat. Dale. ¿Se la puede hacer Fernando? Digo, así corto el micrófono. ¿O alguien de la cátedra? Yo no sé dónde arranca. Yo estoy acá. A ver las anteriores. Yo acá las veo, si querés, Fernando. Yo las puedo ir leyendo. Ah, bueno. Mejor. Por lo que veo, la primera es cómo se le coloca a la pulverizadora el mapa para realizar dosis variables. Bien. Depende de la pulverizadora, depende de la computadora, pero el 99 o el 100% en realidad es un mapa que se genera con un programa. Para eso hay muchos programas. Generalmente el ingeniero agrónomo es el que va a hacer ese mapa mediante ese programa. Para hacer ese mapa, por error, muchos ingenieros agrónomos solo toman el mapa de cosecha, cosa que para mi gusto no es lo ideal. Obviamente hay que tomar un montón de información para hacer un mapa y recomendar una dosis variable, pero bueno, teniendo la información de suelo, de cosecha también, de clima, de todo lo que puede influir en una dosis de fertilizante, se hace ese mapa y directamente con un pendrive, en el 100% con un pendrive, se pone en la computadora. Obviamente hay un botón que dice recibir prescripción, recibe la prescripción y ya está cargado. El GPS detecta dónde está la máquina. Cuando llegas al lote y obviamente prendemos la pulverización, ya empieza a hacer esa dosis variable. Hay muchas computadoras o muchas tecnologías que ya lo hacen a distancia. O sea, yo puedo tener un programa que además por telemetría me manda ese mapa a la computadora. Por ejemplo, John Deere tiene esa posibilidad. Desde el Operation Center, se llama en John Deere, se carga el mapa y automáticamente se envía y llega a la computadora. Se recibe, o sea, el operador la recibe, le da OK y ya tiene el mapa cargado para hacer la aplicación. ¿Voy siguiendo o no sé si quieren hacer algo? Continúa. Va muy bien. Siguiente. Aparte estamos aprendiendo mucho. ¡Ay, qué bueno! Sí. Siguiente. ¿Qué pastilla recomendaría para aplicación? Y esto no te lo puedo recomendar yo. ¿Qué pastilla recomendaría para aplicación de 50 litros? Porque he tenido problemas aplicando ese volumen de caldo, porque cuando bajaba la velocidad a 15 kilómetros, los picos de las puntas no abrían por falta de presión. Puede pasar, pero depende de tantas cosas que si yo te contesto sería irresponsable. En realidad depende del ancho de trabajo, depende de la distancia entre los picos. Primero hay que agarrar una tabla, ver bien la condición de la máquina, ver si la máquina está bien regulada, está en condiciones, no tiene mangueras rotas, no tiene nada raro, y después de ahí analizar. Hoy de memoria no me acuerdo, tendría que agarrar una tabla y analizarlo, pero lleva un ratito más que una pregunta así en el aire. Pero ahí los últimos dos, las dos ideas que está escrita, es que me parece falta presión, como dice ahí, hay una pérdida de carga en las últimas partes de ese barral y posiblemente la limpieza, si es una máquina moderna, puede ser hasta la limpieza de los conductos de la sección.
Sí. Pero O como puede ser que dices la vos, parcela hay que muchas estaba cosas. colocada era recontra grande, entonces la Ta, presión ta. obviamente se iba muy baja. La verdad pueden pasar muchas Sí, cosas, sí. habría que verlo en la máquina. Pero sí, pueden ser varias cosas. Principalmente, bueno, el tema filtros, imagino que habrán revisado eso, pero el tema de filtros tapados es una de las primeras cosas que sucede. Pero bueno, 15 kilómetros por hora aparte es bastante despacito, así que seguramente haya alguna obstrucción ahí para que no llegue la presión. Siguiente, perdón, pero no te puedo decir ahora eso. Siguiente, este sistema se puede usar para aplicar preemergentes. Este sistema, ¿a cuál te referís, Marcos? No sé si será al de WIDIT y WITSEEKER o a qué, o a PWM. No sé qué responderte. Si es WIDIT o WITSEEKER, o sea, aplicación localizada, no y sí. O sea, el preemergente se aplica antes de que nazca la maleza. Por lo tanto, si es el WIDIT o WITSEEKER, tiene que detectarla, tiene que leerla para poder aplicar. Entonces, si te referías a eso, no. Lo que se hace durante la aplicación de preemergentes es tener dos líneas, con una línea y un tanque ir aplicando el preemergente sin detectar nada porque todavía es una semilla, y con la segunda línea sí ir aplicando sobre las malezas que sí emergieron. Pero lo que estás aplicando ya no es un preemergente, sino un producto de contacto. Si estás hablando, estoy imaginando sobre qué puedes haber preguntado. Si estás hablando del PWM, sí, se puede aplicar en cualquier aplicación justamente. Y no sé qué más. Si querés escribir, a ver a qué te referías específicamente. Después, ¿cuál de los sistemas de detección localizada es más eficiente y cuál es el más adoptado? Bueno, a ver, el más adoptado hasta el año pasado era WIDIT. WITSEEKER no vendía demasiado. Este año WITSEEKER lanzó un sistema nuevo y te diría que se emparejó bastante. No tengo exactamente cuánto vendió uno y el otro porque obviamente se venden en todas las máquinas y se venden por postventa, pero se emparejó mucho. Y la verdad que tienen sus pros y sus contras ambos. No te puedo decir que uno es más eficiente que el otro. Puedo decirte que el hecho de que WIDIT lea 20 centímetros y aplique en cuadraditos de 20 centímetros puede hacerlo un poco más eficiente que WITSEEKER, que lo hace a 50 centímetros. Podemos hablar de eficiencia por ese lado, pero al mismo tiempo tenés distintos costos, tenés el hecho de que si el botalón no es demasiado estable, con 20 centímetros vos moviste un poquito el botalón y aplicaste al costado y a lo mejor no tocaste la maleza. Depende un poco del tipo de máquina que tenemos. Ante una máquina en muy buen estado y con muy buena estabilidad, por ahí hablando de eso, la baldosa, que le dicen ellos, el hecho de que sea un poquito más chiquita puede ser más eficiente. Pero ya te digo, los dos tienen sus pros y sus contras. Más pro que contras, pero bueno. ¿Hay algún ensayo que demuestre la eficiencia del control localizado de malezas? No necesitas ensayo, lo ves en el bolsillo. En realidad, vos sabés cuánto vas a aplicar, sabés el número exacto de lo que aplicarías en 1 hectárea o en 100 hectáreas o en 3.000 hectáreas y sabés lo que realmente aplicaste. Así que el número te lo da cuando terminaste de hacer el lote, no necesitas de tanto ensayo. Sí se pueden hacer ensayos tal vez para comparar si aplicó mejor o peor, pero de eficiencia creo que es lo más demostrable a nivel números, lo más fácil de demostrar a nivel números. Por ahí si comparamos con un corte de secciones es un poquito más difícil, pero acá te diría que en un lote ya te das cuenta cuánto ahorraste. ¿Hay alguna? Este ya está. Muy claro, no hay problema. No sé qué sería el no hay problema. Y Marcos me está diciendo que hablaba del WIDIT cuando hablábamos de preemergentes. Bueno, ya lo contesté. En un preemergente, los sensores no detectan semilla, obviamente detectan verde no verde, por lo tanto, para los preemergentes no se utiliza. Hablé súper rápido, ¿eh? Bueno, Hablaste gracias. muy A bien. ver, me refería al control propiamente dicho de la maleza a comparación de una pulverizadora convencional.
espérate que no sé cuál era la pregunta. El control de la maleza, bueno, con respecto a una aplicación convencional, espero estar entendiendo la pregunta. En una aplicación convencional depende del manejo que se haga, pero sí te cuento lo que se está haciendo normalmente. No sé, hablemos de glifosato. Glifosato se está aplicando, depende de qué glifosato, qué marca, etcétera, estás aplicando 2 litros por hectárea en aplicación convencional. Muchos lo que están haciendo en aplicaciones localizadas es incrementar la dosis. Entonces, cuando le pegan con todo. Entonces, a lo mejor en vez de 2 litros están aplicando 2,5 litros. Siguen ahorrando muchísimo, pero obviamente la dosis es mayor. Si hablamos de la misma dosis, el control debería ser el mismo. Lo que hace es ahorrar dinero porque no estás aplicando al suelo, solamente sobre la maleza. Pero, bueno, y otra cosa que puede ser interesante, este tipo de sistemas utilizan pastillas de gota bastante gruesa. Entonces, por ahí si vamos finito, el hecho de que tienen menor evaporación significa que sobre la planta pueden estar cayendo muchas más gotas que en una aplicación convencional, donde generalmente se está usando mucho cono hueco, mucha pastilla o pastillas chiquitas, donde la gota es más finita y podemos estar perdiendo más. Es ir súper finito, pero es por lo menos mi opinión. No sé si eso responde. Y no hay problema que no puedo recomendar la pastilla, perdón ahí. Bien, creo que no hay otra pregunta. Gracias. Hubo varias, por suerte, me alegra. Acá apareció. A ver, ahí hay una. ¿Existe mucha diferencia entre una aplicación realizada cargando una prescripción realizada a través de un vuelo de dron y una con un sistema tipo WIDIT? Tengo entendido que eso se hace también. Sí, se hace. Existe diferencia, ¿por qué? Cuando vos haces, o sea, depende también de cuánto tiempo demores entre un vuelo de dron y la aplicación. Si vos estás haciendo el vuelo de dron adelante de la pulverizadora, posiblemente no haya grandes diferencias. Pero la mayor diferencia es que el vuelo de dron te dice dónde está la maleza, pero vos aplicás con todo el botalón. O sea que en el ahorro no vas a tener ahorro. Cuando lo haces con el WIDIT, vos ves la maleza y aplicás. Y otra cosa que por ahí cuando la maleza es muy chiquitita, yo no tengo experiencia con drones, pero cuando la maleza es muy chiquitita, no sé hasta qué punto detecta un dron y hasta qué punto, o sea, yo sé que con el WIDIT o el WIDSeeker, una maleza del tamaño de una moneda de $1 la detecta. El dron no lo sé. Entiendo que no debe estar viendo tan chiquitito. El tema es que no, las máquinas hoy, si vos haces un vuelo de dron y le cargas el mapa de dónde están las malezas, no tienen la capacidad de abrir solo el pico que leyó el mapa. No sé si se entiende. Solamente lo tiene el sistema WIDIT o WIDSeeker, donde el pico prende cuando el sensor sensa justamente. Qué bueno que hubo tantas preguntas. Tenía miedo de ir muy básico y aburrir. No, muy bueno, Josefina, y muy completo, desde lo más básico hasta lo más complejo, hasta lo último. Exactamente. Cosas que todavía no están por ahí muy al alcance de todos o no están muy estudiadas. De hecho, no estamos también nosotros informando de estas cosas nuevas que van a llegar y la verdad que muy, muy provechoso, tanto para los estudiantes como para nosotros. Si no hay más preguntas y no hay más nada, también queremos agradecerte por el tiempo que dedicas a esta parte educativa, digamos, porque sé que trabajando en lo privado, por ahí pedir mediodía es complicado. Y bueno. Pero con tiempo se puede. Bueno, muchas gracias por todo. No, gracias muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Gracias. Sí, un aplauso grande. Gracias. La dejamos liberados para que sigan las actividades. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Bueno. Igualmente, Josefina. Bueno, Edgar, si te parece,